El gobierno del Nuevo Nuevo León. Hablemos de igualdad. ¿Qué tal? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Igualdad. Agradecemos a Canal 28 el que nos facilite las instalaciones y la señal para llevar hasta ustedes este programa del Instituto Estatal de las Mujeres. Soy Miriam Hinojosa Dieck, presidenta ejecutiva del IEM, y hoy me da muchísimo gusto tener una invitada súper especial, quien es Ivette Mecot, a cargo de la CIPINA estatal. Y yo creo que tenemos que empezar por ahí. ¿Qué es la CIPINA, Ivette? Empezando por ahí, pues antes que nada, muchísimas gracias, doctora. Para mí un honor estar aquí, de verdad, acompañándote y platicando un poquito de infancias y adolescencias, que creo que es importantísimo, y más dándole justamente esta dimensión de esta parte de la población tan importante que tenemos en Nuevo León. Pues bueno, para empezar, ¿qué es CIPINA? CIPINA es un sistema. Es un sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y justo este sistema lo que pretende es generar política pública, es generar programas que vayan enfocados en estrategia, obviamente con estrategia ya definida, para generar estas políticas públicas que, pues por definición, tratan de solucionar evidentemente problemáticas de la población a la que van dirigidas. Sí, pero me quiero adelantar a una pregunta que siempre surge cuando hablamos de CIPINA y que atiende a las infancias y a las adolescencias, y es, ¿qué no está el DIF para eso? ¿Cómo es la relación entre CIPINA y el DIF? Claro, no, es que de hecho justo la perspectiva del CIPINA como sistema precisamente implica que haya toda una conjunción de instituciones que vayan enfocadas en la restitución de derechos, no en la asistencia de las necesidades, que es obviamente esto es un cambio muy paradigmático con respecto a los derechos de infancias y adolescencias. El CIPINA como sistema tiene al gobernador constitucional del Estado de Nuevo León como presidente. Y aparte está también como vicepresidente del secretario de gobierno. La dirección del sistema DIF coordina el sistema, y en lo particular a mí me tocó honrosamente ser la secretaria ejecutiva del sistema, que finalmente lo que hacemos desde la secretaria ejecutiva es, digamos, operarlo. Lo que nosotros hacemos es precisamente trabajar en función de comisiones. Actualmente son 9 comisiones las que tiene el sistema de protección del Estado de niñas, niños y adolescentes aquí en Nuevo León. Y esa forma de trabajar justamente es tratar de focalizar las necesidades con base en un programa que ya tenemos publicado, que se publicó en el año 2023, que es el Programa Estatal de Protección de Derechos, que es una especie como de PED, pero en materia de protección de derechos de infancias. Entonces, ahí tenemos la estrategia, ahí tenemos los objetivos, las metas, y el sistema en su conjunto, donde están incluidas todas las secretarías de gobierno, está incluido el Poder Judicial, está incluido el Poder Legislativo, tenemos también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos también a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, y obviamente también 10 espacios súper importantes para la sociedad civil organizada. Entonces, todos los que acabo de mencionar forman el sistema, y ya desde ahí tú puedes ver una diferencia muy marcada con lo que implica el sistema DIF, porque desde esta lógica el CIPINA como sistema de Estado, no de gobierno, que eso es importantísimo, es un sistema de Estado donde están involucradas las autoridades del Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, organismos autónomos, sociedad civil. Pues entre todo lo que tenemos que buscar precisamente es transversalizar derechos de infancias y adolescencias con esta lógica de derechos que implican una titularidad por parte de ellos. Mira, qué importante esto que nos dices cuando nos hablas de derechos de las niñas, los niños, las adolescencias, porque hasta hace muy poco tiempo prácticamente ni siquiera se pensaba que tuvieran derechos. Los niños y las niñas estaban ahí para obedecer a su papá y a su mamá. ¿Cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Pues mira, yo siempre digo, mi querida doctora, que los derechos de las niñas y niños son los mismos que tienen los adultos.
porque son personas, partiendo justo de la lógica que las niñas, los niños y los adolescentes son personas, con la misma dignidad que tienen los adultos y que incluso los derechos que tienen podrían ser entendidos hasta reforzados, porque hay dos derechos en particular que tienen niños y adolescentes que no tenemos los adultos, que es el derecho a la parentalidad asistida, que tiene que ver justamente con todas esas posibilidades, o más bien esas acciones que el gobierno tiene que realizar para que los padres de las niñas y los niños estén en condiciones óptimas para poderlos cuidar y atender. Entonces, es un derecho dirigido, efectivamente, digamos, materialmente, va dirigido hacia los padres, madres y cuidadores, pero el objetivo real es que la niña o el niño realmente tenga un espacio donde pueda desarrollarse integralmente y obviamente a través de estos servicios que el gobierno brinda. Entonces, ¿cuáles son en general? Pues es el derecho al juego, es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la participación, derecho a una vida libre de violencia. Las niñas y los niños tienen derecho a los ámbitos lúdicos, tienen derecho también a expresarse, tienen derecho a tener información. Es decir, los mismos, pero reforzados, porque justamente es una población que está en crecimiento. Déjame ver si estoy entendiendo bien. Como las niñas y los niños tienen derecho a un papá o una mamá, o papá y mamá, o mamá y papá y papá, Claro, porque todas las familias son viables, tienen derecho a que si sus padres o tutores no saben cuidarles bien, el gobierno, digamos, tutele a sus propios padres de tal suerte que les brinde las herramientas para saber atenderlos. Sí, justo eso tiene mucho que ver con esta perspectiva que tenemos actualmente de la primera infancia, que es realmente una política pública muy, muy determinada por parte del gobierno del Estado. Desde el gobernador Samuel García, su primer acto de gobierno fue justo firmar el Pacto por la Primera Infancia. Y efectivamente nosotros estamos trabajando de manera muy directa y todo el gobierno está trabajando de forma muy directa en acompañar a los padres, madres y cuidadores en cómo educar a sus hijas y a sus hijos con una perspectiva de respeto, con una perspectiva obviamente entendiendo la dignidad de ese bebé, de esa niña o de ese niño, entendiendo que hay que cuidar y criar con amor, porque esas incluso son frases y son palabras que no tomamos en consideración en una perspectiva de derechos. O sea, hablar de amor en una lógica de una obligación que tenemos, pues como que no empataba mucho las ideas. Y hoy sabemos que es un derecho que tienen las niñas y los niños a ser educados de esa manera y que nosotros tenemos que acercar las herramientas a los padres porque, pues, tú sabrás, los que somos más o menos contemporáneos, la forma en la que nos criaban era total y absolutamente distinta y con una ignorancia por parte de nuestros padres de cómo mejorar nuestra vida y potencializar nuestra vida. Y ahora que ya sabemos, pues tenemos nosotros que implementarlo con los padres, madres y cuidadores. Fíjate que justo ahí quería llegar contigo porque hay unas brechas muy importantes. Estoy pensando en esta que ya nos decías de las generaciones que tuvimos otro estilo de educación y que entonces no aprendimos a ser mamás o papás con esta educación de carácter positivo, de esta educación en el amor. No pongo en duda que tal vez nuestro papá, nuestra mamá sí nos quiso, pero no era una demostración permanente de afecto y sobre todo la educación no se vehiculaba de esa manera, sino que se apelaba más bien al castigo, al regaño, incluso a castigos de carácter físico. Pero está otra brecha que también nos está preocupando mucho y que es la brecha digital, porque mientras nuestras hijas, nuestros hijos se mueven de forma muy ágil en el mundo virtual, tal vez las de mi generación y generaciones más atrás no tenemos plena conciencia de a todo lo que pueden acceder de esa manera. Entonces estamos viendo muchos casos en el que mamá o papá están muy tranquilos porque dejaron a su hijo o a su hija adolescente en su cuarto y piensan que ya con eso están a resguardo de todo peligro, cuando no se dan cuenta con las personas con las que pueden estar interactuando vía internet, por ejemplo. ¿Qué hacemos con esa parte? Pues mira, yo creo que ahí lo más importante es que tengamos en consideración quienes somos padres, madres o cuidadores, que estas brechas digitales, estas brechas generacionales nos tienen que obligar a acercarnos nosotros al conocimiento. Porque si te das cuenta, vamos a pensar, por ejemplo, en generaciones de nuestros bisabuelos y los abuelos y quizás hasta con nuestros padres, la información no era tan rápida, es decir, no cambiaba de generación en generación tan rápido el contexto social y cultural. Hoy por hoy, una generación, te lo digo yo, en mi caso con mi hija de 15 años, la mayor, es una brecha enorme. La forma en la que incluso nos comunicamos es compleja porque ella ya habla con conceptos que yo jamás había escuchado.
Y eso hace que nosotros como padres tenemos que tener la claridad de que nosotros somos los que vamos yendo de salida, ellos son los que van llegando y necesitamos acortarla justo en función del acercamiento, del entendimiento, de que ni es malo lo que ellos están haciendo, es lo nuevo, es lo que nosotros tenemos que acercarnos, pero también otra parte importantísima es que detrás de las cámaras, detrás de las pantallas, hay unas situaciones de mucho peligro, pero ahí tiene mucho que ver también la perspectiva de los padres con respecto al acompañamiento. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la información, a saber qué hay. Y el, digamos, quitarles información o no ser lo suficientemente abiertos con ellos o tener miedo de qué cosas se les explican a los hijos, los pone en riesgo. La información es poder y necesitamos decirle a las hijas y a los hijos nosotros mismos qué riesgos se encuentran detrás de la pantalla. No podemos jugar al avestruz con estas cosas, no podemos taparles los ojos a nuestras niñas y a nuestros niños. Tenemos que, como bien dices, acompañarlos. Y ahorita que regresemos del corte, quiero platicar contigo sobre otra brecha, que es la brecha de género, de la que hablamos bastante en este programa. Quédense con nosotros. En el Instituto Estatal de las Mujeres, nuestra prioridad es empoderar para transformar. A través de nuestra área de autonomía y empoderamiento económico, facilitamos cursos y talleres productivos para que las mujeres adquieran nuevos conocimientos y con ello emprendan su propio negocio. Tenemos convenios con diversas instituciones educativas y dependencias con capacitadoras especializadas y preparadas para guiar a todas las mujeres en su proceso de autonomía económica. Todos nuestros cursos y talleres son gratuitos. Acércate a LIE Mujeres, somos tu red de apoyo. Regresamos. Continuamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos continuando esta charla con la maestra Ivette Mecot, secretaria ejecutiva de CIPINA, a cargo de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y justamente estábamos hablando de esas brechas que nos separan entre nuestros y nuestras hijas menores de edad y papá y mamá, que a veces tenemos dificultades para entender lo que están viviendo y cómo comunicarnos con ellas y con ellos. Y yo quería preguntarte, Ivette, acerca de otra brecha, que es la brecha de género, pero sobre todo de la perspectiva que tenemos sobre los derechos de las mujeres en estas generaciones más recientes con respecto a lo que nos tocó vivir a las personas de mi generación y más atrás. Ahorita yo veo con mucho gusto que las niñas están muy conscientes de sus derechos, de sus libertades, pero están lidiando con familias que no necesariamente lo entienden así porque se educaron en un contexto distinto. ¿Qué has visto al respecto? Pues tienes absolutamente toda la razón. Justo en esta lógica de lo que platicábamos antes del corte, cómo ha sido tan rápida la vorágine de información en la que están inmersos nuestras adolescencias, sobre todo, también las niñas y los niños, pero sobre todo y en particular las adolescencias, y que nosotros como adultos no estamos entrando con esa misma velocidad, pues justamente eso lo que nos ha llevado es a una, digamos, poca capacidad de entendimiento de necesidades. Y también siempre creo que es importantísimo hacer el análisis con una lógica, pues, no anacrónica, es decir, tenemos una disparidad en temas culturales y en temas de edad, eso es un hecho. Y tampoco es posible que a lo mejor una joven de 13, 14 años quiera imponerle a un adulto de 50, 60 años una nueva manera de pensar. Creo que justamente este enfoque para poder acercar las brechas tiene que ir acompañado con mucha información y mucha sensibilización. Por supuesto, muy enfocada en los adultos,
que nosotros entendamos esta nueva visión, porque creo que para nosotros es más complejo, y que también los jóvenes entiendan que estamos justamente en estos procesos coyunturales. Siempre cuando te toca el momento coyuntural es lo más complejo, después ya se naturaliza. Yo considero que en eso tenemos que trabajar mucho también con brechas intergeneracionales. Nosotros en la Secretaría Ejecutiva ya hemos realizado más o menos 3 o 4 encuentros intergeneracionales, justo para que se escuche un adulto mayor, escuche a un adolescente, qué piensa, cómo ve, cómo reacciona, qué problemáticas está atravesando esta juventud y cómo los adultos lo ven desde su perspectiva para que justamente haya diálogo. Si empezamos con una lógica de diálogo va a ser más fácil porque no va a haber una imposición de una perspectiva a un adulto que justo ya tiene una forma de vivir y de pensar muy, muy arraigada en su ser. Yo lo que creo que aquí tenemos que hacer mucho acompañamiento para ese acercamiento entre generaciones, pero por supuesto con la lógica de que pues lo que nosotros hacíamos o lo que nos tocó vivir minimizaba y limitaba mucho el desarrollo de las mujeres. O sea, creo que esta parte de naturalización que tuvieron nuestros adultos, hoy por hoy, si les acercamos la información de mira la diferencia, si le damos la vuelta a una misma situación y lo hablamos con derechos, creo que los adultos lo entienden, creo que se dan cuenta que estamos mejorando muchísimo en la participación y en la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos. Es correcto, y algo que creo que también tenemos que trabajar con las adolescencias tiene que ver con que a veces emiten un juicio muy duro sobre por qué las mujeres de otras generaciones no tomábamos nuestro destino en nuestras manos. Entonces, trabajar también esta parte de que pues, no hay que juzgar a la persona, sino el contexto que la oprimía y que le impedía tomar determinadas decisiones libremente. Ivette, tenemos que entrar a otro tema que es bastante doloroso, pero que creo que es importante que lo hablemos porque tal vez las personas que nos están viendo y nos están escuchando están enfrentando situaciones de este tipo y tenemos que hablar de lo que ocurre en nuestro estado, pero también de las soluciones que se brinda. ¿Hay infancias y adolescencias violentadas, maltratadas en Nuevo León? Claro que hay, por supuesto. Yo siempre comento que, fíjate que es muy paradójico, que justamente hace aproximadamente 2 semanas estábamos festejando el 35 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, que justamente, que de entrada ya fíjate del nombre, del niño, y que yo siempre ahí hago la aclaración de la niñez en todo caso, ¿no? Donde están incluidas ellas también. Pero en esos 35 años yo reflexionando y sobre todo intentando hacer reflexionar también a otros para que pensemos de una manera distinta. Son 35 años, pero hoy por hoy todavía tenemos a 500 niños institucionalizados, por ejemplo, en Capullos, que están ahí porque evidentemente sufrieron maltrato y fue necesario separarlos. O sea, no fue un tema de nada más cualquier negligencia, de no lo llevar a la escuela 2 días. Ahí son cosas realmente graves. Estamos hablando de niños que sufren pero ni para qué repetir cosas que la mente no debería siquiera de imaginar. O sea, unas violaciones y vulneraciones a una persona menor de edad es increíble, pero sí pasa. Y creo que pasa porque no hemos conseguido modificar esta cultura de la cosificación de la infancia, en el sentido de las niñas y los niños son como una especie de objetos que le pertenecen a los padres porque los padres fueron quienes los crearon. Entonces es como una lógica de, pues si yo te hice, yo te creé, pues entonces yo también decido por ti y hago por ti lo que yo quiera. Y creo que, pues no, todavía no hemos conseguido realmente entender que las niñas y niños tienen derechos. Yo pongo siempre un ejemplo nada más. ¿Por qué entre adultos no llegamos un día y si alguien está hablando al lado, por qué no llegamos y le damos un golpe? ¿Por qué con un niño sí? O sea, esa es la forma en la que entendemos de manera diferenciada la persona y la dignidad de un niño. O sea, ¿por qué un niño si uno puede voltear y decirle cállate y subir la voz y a un adulto no? Entonces, esa es la cosificación justamente de las infancias y tenemos que verlo. Si no lo empezamos a ver, no lo vamos a poder modificar, justo como lo hablábamos hoy por la mañana en el consejo, lo que no se nombra no se atiende. Entonces, a las infancias hay que verlas como lo que son personas con dignidad en igualdad de circunstancias que un adulto, y a estas niñas y niños no se les debe tampoco de tocar, no se les debe de lastimar, no se les debe de violentar, como no se debe violentar a ninguna otra persona. Y como último, te diría que fíjate, hay una iniciativa a nivel nacional que ya tiene varios años, que es justamente la
y ya se introdujo en la Ley General de Derechos de Infancias y Adolescencias, que es la prohibición del castigo corporal y humillante, en la crianza sobre todo, o sea que los padres no pueden humillar, ni tratar mal, ni violentar obviamente a sus hijos. Y obviamente estoy a favor de que se legisle, pero siempre hago la pregunta para que nos vayamos un poquito más allá. ¿Por qué tenemos que poner en una ley que a una niña o a un niño no se le violente? ¿Qué está pasando en la sociedad para que tenga que venir un legislador a poner en una norma que a los niños no se les violenta? Eso es lo que tenemos que analizar, más allá de si está o no está en la ley. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué no estamos entendiendo bien? Y cuando lo tengamos claro que vamos en ese proceso, ahora sí podemos generar justo los mecanismos para que se revierta. Es correcto, es qué mirada tenemos sobre las infancias. Yo normalmente les comento por qué la educación se paga con los impuestos de todas y todos, aunque no tengamos hijos. Pues porque las infancias son de todos, son el futuro de nuestro país y nos corresponde a todos velar por su bienestar, por su educación, por su correcto desarrollo. Te tengo una pregunta que creo que desafortunadamente se pueden estar haciendo algunas de las personas que nos escuchan, es ¿qué hago si sé sobre el maltrato a un niño, a una niña, a un adolescente? ¿A dónde debo acudir? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Tengo derecho a denunciarlo aunque no sea un familiar, aunque sea yo un vecino, una vecina? ¿Qué tenemos que hacer ante una situación así? Pues sí, por supuesto que tenemos, y no solo el derecho, sino que tenemos la responsabilidad social cuando vemos que hay alguien que está siendo vulnerado, en particular menores de edad. El número más fácil al que te podría decir que se pudiera llamar es el 075, ese es el número del Estado que se pueden hacer reportes y ojo, los reportes se pueden hacer anónimos. No necesita usted decir el nombre, no necesita decir quién es la persona que está llamando. Lo único que se necesita es saber en dónde está sucediendo la vulneración, dónde se está dando el maltrato, porque entonces hay diferentes, o sea, en los niveles de gobierno, cada nivel de gobierno tiene la autoridad de restitución de derechos y de protección. A nivel municipal están las defensorías municipales que pertenecen a los sistemas DIF. En los 51 municipios hay defensorías municipales y son las autoridades de primer contacto. Y posteriormente en el 075 se hacen los reportes y se empieza a canalizar. Y también en casos graves, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF estatal también obviamente atiende y restituye derechos. Y obviamente ese es pues, un derecho que tienen, respetar una medida de protección que se tendrá que aplicar. Entonces ya escucharon a la maestra Ivette Mecot, 075, si sabe usted de algún caso de un niño, una niña, un adolescente que esté siendo vulnerado en sus derechos, que esté siendo maltratado, que esté siendo cosificado. Y también pueden los propios niños o las propias niñas hacer esta llamada. Sí, claro, por supuesto. Entonces, bueno, si están viviendo violencia, no lo duden, comuníquense al 075. Volvemos en un momento para continuar esta conversación. Le bajó al novio. Ya se fue con la otra. Siempre se me ha hecho más difícil hacer amistades con mujeres, ya sabes, somos bien cerradas. De seguro estas frases te suenan familiares, porque es bien sabido que desde niñas se nos enseñan que otras mujeres son nuestra competencia. Existe una palabra mágica, que al parecer no todas conocemos, que es capaz de deshacer este hechizo que nos puso desde chicas a unas contra otras. Estoy hablando de sororidad. La sororidad es la solidaridad entre mujeres. Es vernos como hermanas en un contexto que nos enseña a vernos como enemigas. Sí, es como fraternidad, el amor entre hermanos, pero en femenino, el amor entre hermanas. ¿Sabías que hasta el 2018 la palabra ni siquiera aparecía en el diccionario de la Real Academia Española? Es normal que en los medios de comunicación, en las pláticas sociales o en el sitio de trabajo escuchemos puros chismes y difamaciones de otras mujeres, famosas y no famosas. Esto es normal porque toda la vida se nos ha dicho que las mujeres somos criticonas, víboras, bajanovios y muchos peyorativos más. Es por esto que la práctica de la sororidad es muy necesaria, pues fomenta el amor y el respeto hacia nuestro grupo, usualmente difamado, explotado y oprimido. Ya tenemos suficientes problemas por nuestra condición de género como para seguir enemistándonos, ¿no? Practicar la sororidad es construir una red de apoyo social de forma cotidiana. Se trata de compartir el análisis de problemas, compartir información y dar apoyo psicológico y emocional partiendo desde la empatía.
Nadie va a conocer los problemas de una mujer como otra mujer, otra compañera, otra hermana. Regresamos. Vamos a conocer el nuevo Punto Naranja en el Estadio BBVA. Contaremos con 2 espacios de atención y acompañamiento. Uno al exterior del estadio en la tienda oficial de Rayados, que funcionará como espacio de resguardo en sus horarios de apertura únicamente los días en los que no haya partido. El segundo es la oficina del fan, Ubicada al interior del estadio en la zona oriente, que estará habilitado en los días de juego. Ubica estos espacios de resguardo con el distintivo Punto Naranja para todas las mujeres y niñas que transitan por la vía pública. Aquí podrás acercarte al personal capacitado para recibir atención y acompañamiento. El Instituto Estatal de las Mujeres y el Club de Fútbol Monterrey somos tu red de apoyo. Solucionamos conflictos de manera positiva. En nuestro Centro de Mecanismos Alternativos, solucionamos conflictos mediante el diálogo para llegar a un acuerdo de manera pacífica con apoyo de una tercera persona experta en mediación. Este servicio es gratuito, confidencial y voluntario. De esta manera, solucionamos conflictos familiares, pensión alimenticia y convivencia con menores, controversias civiles y malos entendidos. Acércate a Lía Mujeres. Somos tu red de apoyo. Continuamos. ¿Qué tal? Estamos ya de regreso en nuestra conversación con la secretaria ejecutiva de CIPINA, Ivette Mecot, y estábamos ahorita dando el número 075 para quien tenga una denuncia que hacer con respecto a maltrato de niñas, niños y adolescentes. Ya nos dijo la maestra Ivette Mecot, puede ser completamente anónimo, lo único que tenemos que hacer es dar la ubicación, y esta denuncia la pueden hacer también los propios niños, niñas que nos estén viendo y que consideran que están siendo maltratados, maltratadas. Y yo te quería preguntar, ¿hay una diferencia en el tipo de maltrato, en el número de infancias maltratadas, si hacemos la diferencia entre mujeres y hombres? Sí, por supuesto. Todavía se puede alcanzar a ver una diferencia, por ejemplo, en delitos sexuales. Cuando hablamos ya más que vulneración en un tema ya de directamente de víctimas de delito, todavía sigue siendo mayor la estadística como víctimas a mujeres, a niñas, pero creo que también tenemos que poner en la mesa que está siendo mayor, pero también lo está alcanzando. Finalmente también hay una perspectiva que también es importante que madres y padres lo tengan también claro. No solo violan a las niñas, también pasa con los niños. No solo cometen delitos en contra de las niñas, también en contra de los niños. Pero culturalmente hablando, precisamente por esta brecha que tenemos de la perspectiva de la igualdad de género, todavía efectivamente a las niñas se les sigue vulnerando más. Por ejemplo, hay estadísticas que te hablan que 7 de cada 10 personas que cuida, que atiende, son mujeres. Y dentro de esas mujeres están las adolescentes, que también son las que se quedan en casa a cuidar a sus enfermos, o se quedan en casa a cuidar a sus abuelos, a sus adultos mayores. También obviamente se da una situación muy compleja en cuanto al tema del acceso a una perspectiva de poder pues trabajar y tener un ingreso propio. Las mujeres todavía culturalmente estamos hablando de que no se tiene, digamos, no se les permite salir a buscar un trabajo para poder obtener posteriormente un ingreso. Tenemos un tema también muy grave con respecto al tema de la visibilización y sensibilización con respecto a la violencia de género, porque justamente las mujeres no estamos ubicadas en qué es la violencia per se y cuáles son los elementos mínimos en los que yo tengo que empezar a poner atención y cuidado cuando me estoy viendo violentada. Y eso pasa porque justo, imagínense ustedes, me gusta poner ejemplos, imagínense ustedes una joven de 16 años donde ha visto que toda su generación familiar, su mamá, su abuelita se embarazaron a los 14, 15 y ve que todo el contexto social en el que se desenvuelve es esa forma de vida, obviamente se naturaliza y no nos estamos dando cuenta, o ellas no se están dando cuenta, que están viviendo en una situación justo de vulneración por la lógica de perspectiva de género. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, justamente buscar dónde están los indicadores, dónde hay mayor embarazo en adolescentes, dónde tenemos que priorizar, porque también hay que ser honestos, y siempre también hay que decirlo, el gobierno no puede todo. Es una falacia y es una utopía pensar que va a solucionar la vida de todos.
pero sí se necesita estrategia, y la estrategia justamente es visibilicemos dónde está la mayor necesidad y vamos a eso. Y ahí, por ejemplo, justo es donde puedes observar que las mujeres, efectivamente, en esta perspectiva de desigualdad y de inequidad, todavía siguen sufriendo los atrasos históricos. Porque también es importantísimo decir, Monterrey no es un Monterrey. Y por eso se habla luego de infancias y adolescencias. Las realidades son súper diversas. Aquí mismo en Monterrey usted puede ir a una colonia, encontrar ciertas realidades específicas, ir a otra colonia y encontrar otras cuestiones culturales. Y justamente lo que tenemos que hacer es esa brecha, efectivamente, tratar de eliminarla y llegar donde hay necesidades para poder emparejarnos. Fíjate qué interesante esto que dices. Me tocó conocer un caso donde en una preparatoria privada les brindaron a las estudiantes estos muñecos que semejan ser bebés y que tienes que estar al pendiente cuando llora y demás, que sirven como un ejemplo muy claro para ellas de lo demandante, que es convertirse en madres. Y la conclusión entre ellas era, no quiero, por lo menos no ahorita, ya me di cuenta que no podría estudiar, que no podría divertirme. Pero llevaron esos mismos muñecos a otra preparatoria en otro contexto social y allí entusiasmó a las alumnas la idea de ser mamás, y de pronto hubo una oleada de embarazos entre las estudiantes de esa preparatoria, porque como bien dices, el contexto te va condicionando y te va haciendo pensar que estás como cumpliendo con los distintos momentos que debes de tener en la vida. ¿Cómo hacemos para abrirles otras perspectivas a las chicas, a los chicos, para que vean que hay más de lo que han vivido su papá, su mamá, sus abuelos, y que pueden realizarse también de otras maneras o encontrar esquemas que les permitan no ver truncados sus sueños? Pues mira, precisamente creo que podríamos empezar desde lo que es justamente la primera infancia y en este acompañamiento a madres adolescentes, para que tengan estas herramientas de potencializar la vida de sus hijas y de sus hijos, pero cuando se habla de las madres adolescentes también es acercarles todas las perspectivas de servicios que necesitan tener, como por ejemplo, cómo garantizarles un ámbito laboral, aunque no nos guste la idea de que trabajen. Ojo, y eso es importantísimo, lo ideal es que no haya ningún menor de edad trabajando, pero volvemos a lo mismo en la lógica de utopías y realidades. Necesitan trabajar. Vamos a pensar un joven de 18, de 17 años que tiene a su pareja de 16 años donde ya van a tener un bebé, pues van a necesitar de una u otra manera tener algún acceso económico para solventar las necesidades. Y luego muchas veces los padres también no apoyan y no hay una red de apoyo para estos jóvenes. Bueno, pues si van a necesitar trabajar, que sea en un trabajo donde tenga ciertas garantías de poder acceder también a la educación. Ese es un ejemplo de cómo se puede generar política pública con apoyo, con perspectiva de género incluso, porque también es un acompañamiento a los papás con esta lógica de masculinidad, de también la responsabilidad del hijo que va a tener. Otra forma también en la que creo que podemos tratar de eliminar un poco las brechas es justamente sensibilizando a las familias que las niñas tienen el mismo derecho de acceder a la educación que los hombres. Y desgraciadamente, y aunque pareciera que estamos que es mi discurso ahorita es de hace 60, 70 años, sigue pasando. Todavía hay familias donde a las niñas se les educa para casarse. Entonces hay que llegar a las familias, hay que llegar a la lógica cultural del entorno familiar para empezar a modificar esta perspectiva. Y creo que sí, y también a lo mejor un tanto trillado, pero la verdad es que lo trillado no significa que no sea verdad. La educación es el secreto. Realmente tenemos que respetar las alertas que se dan y que se tienen que activar cuando una niña, cuando una joven deja la escuela, porque si está dejando la escuela es por algo. O hay violencia familiar, o está embarazada, algo está sucediendo porque está dejando la escuela y necesitamos entrar a saber qué es lo que está sucediendo y obviamente se necesita un apoyo municipal, se necesita un apoyo estatal y hacer estrategias integrales. Fíjate que llegas a este punto que quería también tocar contigo, es ¿qué se hace cuando hay una denuncia de maltrato infantil? ¿Qué se hace cuando una adolescente comienza
ausentarse de su salón de clases. ¿Qué hacemos cuando una muchacha de 13, 14 años llega embarazada a una clínica? ¿Cuáles son las medidas que está tomando el Estado de Nuevo León para atender este tipo de casos? Bueno, sí existe la alerta que tiene que activar obviamente la Secretaría de Educación. Hay todo un proceso, está el UCIRE, que es la dependencia específica que se dedica justamente a revisar qué es lo que está pasando. Por ley, después de 3 ausencias, deberíamos de empezar a voltear a ver qué está sucediendo en la casuística específica. Si bien es cierto, es una responsabilidad de la Secretaría de Educación, también es verdad que no se tiene la capacidad de atender todos los casos. Los picos más altos de deserción escolar están entre tercero de kinder y primero de primaria, y luego están entre tercero de secundaria y primero de prepa. Ahí es donde tenemos las deserciones más altas. Pero claro, también se da en todo el desarrollo durante todos los demás años. Lo que se tiene que hacer es que al momento de activarse la alerta, también debería estar informada la autoridad de protección municipal, justo porque es la que tiene el acercamiento más directo con las colonias, con las familias, donde están las niñas y los niños, y a partir de ahí ya hacer una determinación, una investigación de qué es lo que está sucediendo, si es un tema de una enfermedad, si es un tema médico, si es un tema de negligencia o si es un tema ya propiamente de maltrato y vulneración directa. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Pues dependiendo la casuística, lo ideal siempre es que se atienda las necesidades en comunidad. La última, te iba a decir última ratio, pero luego eso es como muy jurídico el concepto. La última situación en la que deba de llegar una niña o un niño es a la separación de su familia. La última, pero obviamente se necesita. Y pues avisando el 075, avisando a las autoridades, creo que ahí levantamos la alerta y podemos actuar las demás autoridades. Pues muchas gracias, Ivette, por todas estas ideas que nos das. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en un momento a continuar esta conversación. Con nuestro programa de escuela para mujeres podrás finalizar tus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en menos de 6 meses con certificación oficial ante la SEP y sin exámenes de admisión. Contamos con 22 módulos en línea y nos adaptamos a tus horarios y necesidades, programando tus exámenes según tu disponibilidad. Únicamente necesitas acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, 2 fotografías infantiles en blanco y negro y el certificado de tu último grado de estudios. ¡Inscríbete ya! El Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, te empodera y te transforma. Regresamos. Te invitamos a nuestros grupos de reflexión para mujeres, donde creamos redes de apoyo, promovemos la salud mental y el autoconocimiento a través de actividades interactivas. En nuestros grupos podrás conectar con otras mujeres que enfrentan desafíos similares y construir redes de apoyo mutuo. Hola, ¿cómo estás? Compartir tus experiencias y aprendizajes en un ambiente de respeto y empatía. Estamos ubicados en 5 de Mayo, número 525 Oriente, edificio Elizondo Páez, centro de Monterrey, Nuevo León. Te esperamos. Y recuerda, el Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, Te empodera y te transforma. Continuamos. Estamos de regreso en esta conversación con la secretaria ejecutiva del CIPINA, la maestra Ivette Mecot, y estábamos hablando ahorita justamente de cómo hay algunas vulneraciones a los derechos de las infancias y sobre todo de las adolescencias que son particularmente lesivas hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las adolescentes y de forma muy señalada lo que tiene que ver con el embarazo adolescente. Y esto porque tiene diversas vertientes, diversas peligrosidades. Una eminentemente física y médica, que es que no necesariamente a esa edad su cuerpo está listo para llevar a término un embarazo, mucho menos un parto, y que entonces la propia vida de ella y del bebé pues corren riesgos. Pero está también el tema de que esa niña evidentemente tenía una vida planeada, una serie de cosas que quería hacer de forma muy señalada, pues el terminar su educación, y muchas veces un embarazo en edad muy temprana pues normalmente cierra
este ciclo educativo y con ello cierra oportunidades para la niña, para la adolescente. Yo te quiero comentar que el Instituto Estatal de las Mujeres está muy comprometido con atender esta problemática y de hecho a través del Fondo para el Bienestar y el Adelanto de las Mujeres, el FOBAM, que es un programa de carácter federal, estamos instalando en todos los municipios grupos de atención para esta problemática de tal suerte que ninguna adolescente se vea en la necesidad de coartar su proyecto de vida por un embarazo. Pensemos también en lo que va a ser de esa niña o de ese niño que nacen de ese embarazo con una mamá que no tiene ni la capacidad económica ni la madurez anímica para llevar adelante a su familia. Muchas lo hacen de una forma ciertamente heroica, pero no es lo ideal. Debemos de cuidarlas también en esos momentos. También hay un rango importante, Ivette, y tú lo sabes mejor que nadie, que va de un embarazo no planeado a las cuestiones de un embarazo producto de la violencia. Y muchas veces, cuanto más corta es la edad de la chica que está llevando su embarazo, más probable es que haya sido producto de violencia. ¿Es correcto? Totalmente. Bueno, incluso desde el punto de vista jurídico, cualquier adolescente menor de 15 años que haya tenido algún contacto sexual podría considerarse incluso abuso sexual, o sea, o una violación directamente. Es decir, una niña o un adolescente entre 12 y 15 años, incluso desgraciadamente hay reportes de niñas de 10 años, 9 años que son madres. Y obviamente ahí no se puede hablar de absolutamente nada más que de un delito sexual. O sea, por supuesto que estamos hablando de un acto criminal en contra de estas niñas. Pero yo creo que también lo que se tiene que tomar en consideración es que justamente en este acompañamiento de cómo enseñarle y cómo acompañar en el crecimiento madurativo intelectual de las niñas con respecto a cómo cuidar el cuerpo, qué se debe de permitir, qué puedes permitir, qué no puedes permitir, que ellas sepan dónde estarán violentando o cuáles acciones empiezan a violentar su intimidad. Creo que desde ahí tendríamos que empezar a trabajar en una perspectiva justamente educativa. Creo que ya ha habido muchos avances, hay un protocolo ya que se ha establecido justamente para atender violencias en el ámbito escolar, pero la base, yo creo que la piedra angular de donde parte todo el sistema de derechos, evidentemente es la dignidad, pero una dignidad que parte de la información, que parte del entendimiento, que parte de la educación por parte de las niñas y los niños, porque son, al final de cuentas, quienes van a saber cómo respetar su cuerpo y cómo proteger su cuerpo. Y hay que decirle a las niñas cómo se llaman las cosas, hay que llamarle pene, pene, hay que llamarle la vulva, vulva, hay que llamarle las cosas por su nombre para que sepan cómo expresar y qué se puede, qué no se puede y dónde empieza a hacer algo negativo y dañino para su persona. Y creo que eso es una prevención espectacular con respecto a los temas sexuales. Ahorita en el corte te preguntaba yo cuáles eran las vulneraciones más graves y me diste una respuesta que no esperaba. Me dijiste las que no se ven. Y pues esto que estamos hablando ahorita toca precisamente a eso, porque cuántas veces estas violencias están disfrazadas de afecto, están disfrazadas de amor, ocurren, por ejemplo, en el seno de un primer noviazgo, segundo noviazgo, cuando hay poca experiencia y entonces parecería que es una forma de cortejo, que es una forma de estar cerca. ¿Cuántas veces no se le ha dicho a una niña en la escuela? Me tocó que se lo dijeran a mi hija y me molesté muchísimo en su escuela porque le dijeron, es que ese niño te molesta porque le gustas. Y primero, porque estamos hablando de le gustos, de atracción física y de noviazgos en las infancias, que no tiene lugar, no tiene cabida. Y segundo, cómo estamos disfrazando el maltrato y las violencias de un afecto presuntamente oculto. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Es total y absolutamente cierto. Las vulnerabilidades más graves precisamente son las que se han naturalizado en la sociedad. Ya tenemos tan arraigado justamente esta lógica, la típica de que si te jalan el cabello niños de 8 o 9 años, si te jalan el cabello es porque quiere llamar tu atención. O sea, quiere que estés volteándolo a ver. Pues sí, pero te está maltratando.
Y entender esa parte y irle explicando a las niñas y a los niños es un trabajo complejo porque también obviamente tenemos que acercar la información con base a la edad. Y obviamente también no es lo mismo como se le va a informar a una niña de 3 años que ya se le puede informar cómo decir no a partes que no le guste que le toquen del cuerpo o que no deba de ser tocado de su cuerpo. Porque ciertamente estudiado también está el 70% de los casos donde hay abuso sexual siempre es un familiar o alguien cercano. Normalmente son familiares. Entonces, a una niña de 10 años se le habla distinto y a un adolescente se le habla distinto. Yo creo que lo que tenemos precisamente que hacer es primero ver, entender nosotros qué es una vulneración, dónde se están vulnerando los derechos. Les digo también siempre, imagínense que es como ponerse unos lentes que permiten que uno vea totalmente distinto. Imagínense ustedes que van por la calle, estoy segura que a todos nos ha tocado andar por la calle a las 10 de la mañana y vemos niños en la calle. Si vamos a una colonia podemos ver a los niños corriendo por la colonia en alguna calle. Les digo, es que por más que los vean corriendo incluso hasta con globos y felices, la pregunta que nos tendremos que hacer, y eso significa ponerse esos lentes, ¿por qué no está en la escuela? Eso es visibilizar. Y cuando visibilizamos, entonces podemos tener ya respuestas. Lo que podemos hacer con esta perspectiva de eliminar las brechas y visibilizar, lo primero es tener conocimiento de qué es la vulneración, cuáles son los casos donde se están vulnerando a las niñas y a los niños. Por poner un ejemplo, tenemos, fíjate, las más invisibilizadas, las niñas y niños que viven en los penales, hijas de sus madres que están privadas de la libertad. Tenemos a las hijas y a los hijos de hombres y mujeres que están privados de libertad y que aparte tienen un estigma muy fuerte porque sus padres están privados de libertad. Tenemos a las niñas y a los niños que sufren abuso sexual, pero justamente porque está cometido por parte de algún familiar, las mismas familias no lo dicen y protegen al agresor. Tenemos también el caso de violaciones a adolescentes, muchas veces en la perspectiva incluso de no permitirles acceder al trabajo, acceder a la educación, porque tienen que estar atendiendo a otras personas. Y esas son vulneraciones que hay que poner en la mesa, y eso son vulneraciones. Y si las familias lo empezamos a ver así, si la comunidad lo empieza a ver así, entonces vamos a poder empezar a generar estos cambios necesarios para limitar las vulneraciones de derechos, y que lo último que vamos a conseguir, y tomemos eso en cuenta, las niñas y los niños no son lo que va a venir. La ciudadanía, el Estado de Derecho, el tener paz, el tener una buena sociedad, no va a ser a los 18, no se abre la cabeza porque llega el Espíritu Santo y nos ponga aquí como que nos haga un clic y en eso la gente como que reaccione. Se construye la ciudadanía y se construye desde que son niñas y son niños. ¿Y cómo se construye? Respetando derechos. Y yo creo que una invitación muy importante que tenemos que hacer es a creerles cuando un niño o una niña nos viene a decir que está siendo vulnerado, por ejemplo, en su intimidad, que está siendo violentado o violentada sexualmente, porque ya nos decía la maestra Ivette Mecot, es muy probable que ocurra de parte de un familiar cercano, papá, mamá, tío, vecino, padrino, el nombre que se le quiera dar, lo más frecuente es que así sea. Entonces tenemos que creerles y a partir de ahí construir. Y me permites decirte algo que se me pasó y es súper importante. Mamás, papás y cuidadores, si ustedes ven a una niña que está teniendo una conducta sexual, no piensen que está adelantada y que es una niña con una inteligencia superior. No, si hay una niña que está mostrando alguna conducta sexual es porque ya la vivió, lo cual implica que ya fue vulnerada o que ya tuvo contacto con alguna situación de riesgo. Las niñas y los niños no se imaginan las cosas, a las niñas les pasan cosas y luego justo las replican, a veces con otros porque no entienden, obviamente no tienen la capacidad de comprensión. Pero sí les recomiendo mucho esta parte. Si ustedes ven que las niñas y los niños tienen conductas sexuales, por favor, no lo dejen de lado, no lo pasen como que simplemente es alguien precoz. Lo que pasa es que probablemente ya fue vulnerado. Yo creo que con esto cerramos con una llamada tan importante, con un llamado tan importante como el que nos haces para prestar atención a las conductas de nuestras hijas, de nuestros hijos, de los niños y niñas de nuestro entorno. Estemos alertas, creamos lo que les dicen y denunciemos al 075 cuando hay lugar para ello. Muchísimas gracias, doctora
Maestra Ivette Gracias. Mecot, gracias por acompañarnos en este programa. Hablemos de igualdad y nos vemos también el próximo sábado para seguir esta conversación.